Y me da la sensación que es como cuando jugabas a las maquinitas de los recreativos y decías, se me acaba el crédito y te sale Game Over. Da la sensación de que este es el Game Over del Banco Central Europeo, de decir, ya está, se acabó. Históricamente ningún banco central ha dicho hasta que llega la subida de tipos. Siempre cuentan estas películas porque están muy inseguros. La pregunta que lanzo es si confiamos en esta gente para conseguir salir de un periodo estanflacionista que, como muy bien dices, es el periodo más difícil. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Bien, y lo que tenemos aquí en pantalla, por ir analizando, ir al grano, ir a cómo estamos, a lo que va a venir ahora. Dices, Héctor, ¿qué le pasa al oro? No le he podido echar un vistazo, pero si quieres lo vemos ahora o más bien al final del programa. Como viene Diego Puertas también, igual lo podemos hablar con él rápidamente, antes de conocer el comunicado, si nos da tiempo. Pero lo que tenemos aquí en pantalla es eurodólar. Ahora mismo está prácticamente plano, un más 0,03% a la espera de esta decisión. ¿Por qué pongo el eurodólar? Porque es determinante lo que haga el Banco Central Europeo hoy. ¿Y por qué es determinante? ¿Y por qué hay tanta duda? Pues por las informaciones que se han ido filtrando a los medios de comunicación y también, bueno, según he podido contrastar, no del todo, pero contrastar, sí que es verdad que hay un dilema importante en el comité del Banco Central Europeo, porque están los miembros más hawkish o más proclives a realizar ahora una subida de tipos de interés y los que no lo son tanto, que creen que es mejor pausar para subir en octubre. Y parece que está la cosa muy igualada, parece que está muy 50-50 y por eso los analistas incluso no se ponen de acuerdo y de hecho los futuros ahora mismo dan más posibilidades a quizá hacer una pausa que a subir en esta reunión. La Reserva Federal también se espera que vaya a pausar los tipos de interés y el Banco Central Europeo pues parece que como que es el que quiere abrir ese camino también de pausar para luego ver qué se puede hacer a posteriori. Ahora bien, está muy 50-50. Hoy puede pasar de todo. Para mí puede pasar de todo. De hecho, si esto me lo preguntan hace, ya no te digo una semana, sino 2-3 días, era lo que dije, además al principio de esta misma semana, en mi sección de las claves, que comenté que iban a subir tipos de interés 25 puntos básicos. Ahora las probabilidades se han reducido más, parece que está más equilibrado, y de hecho si nos fijamos en las previsiones del consenso que da Investing, parece ser que lo que se está descontando es 4,25%, es decir, dejar los tipos tal y como están en el 4,25% y la tasa de facilidad de depósito en el 3,75%. Eso es lo que parece que ahora mismo está descontando el mercado y las posibilidades pues parece que se han estrechado. Si me seguís preguntando ahora por qué me decanto teniendo en cuenta que esto hoy parece ser una mayor moneda al aire, vamos a ver qué pesa más. Si la influencia alemana del comité, os daba mi opinión hoy tanto en mi comunidad de Discord como en mis redes sociales. Por cierto, hablando de mi comunidad de Discord, os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord. Ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros, todo lo que necesitáis saber de la economía, lo más relevante a nivel economía, datos económicos de última hora, noticias económicas de última hora, las más relevantes. Y también, pues, análisis, gráficos y todo lo tenéis en mi comunidad de Discord, que os pasa, Chris, el enlace por el chat para que os unáis y no os vais a arrepentir. Además, es una comunidad gratuita, es fantástica. Muchos de los que estáis aquí sois miembros de la comunidad, así que, pues, seguramente lo recomendéis también. Bien, dicho esto, Chris acaba de lanzar por el chat una encuesta para ver y que os mojéis, que yo estoy encantado de que os podáis mojar y que valoréis y deis vuestra opinión de qué consideráis que va a hacer el Banco Central Europeo. Así que os voy a pedir, por favor, que votéis y os mojéis. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Pausar los tipos de interés o subir los 25 puntos básicos? Hoy está lo más 50-50 del mundo y lo que iba a decir antes, que no lo he terminado por hilar el mensaje, ahora mismo yo me decanto porque subirán 25 puntos básicos, pese a que las presiones desde la parte de Alemania, que influye mucho en las decisiones del comité por el peso que tiene la economía alemana ya en dinámica recesiva puramente, pasándolo muy mal, creo que se impondrá al final la retórica de la inflación, o debería, para a lo mejor pausar después. No lo sé. Si pausan es para calmar las aguas. Si me tengo que cantar un poquito más por algo, será por una subida de 25 puntos básicos, pero no me fío del todo. Yo creo que sí que puede haber pausa por esa presión de Alemania. Aunque le doy un pelín más
un 0,1% más de posibilidades a que la hoja de ruta que estaba establecida se mantenga por el discurso previo que tenía Christine Lagarde. Dices de Repou también por aquí que te pasas. Muchas gracias por pasarte y saludar. Preguntaba Sobarch, dices, ¿será todos van hacia renta fija? Te refieres a lo del oro, claro. Me imagino que te refieres a lo del oro. Bueno, el oro todavía no está, yo creo. No he visto el gráfico del oro en el día de hoy. Sí que se ha deteriorado. El oro, después de lo que estábamos viendo, lleva mucho tiempo en plano y cayendo, porque creo que las perspectivas todavía de tipos altos son... O sea, el oro de cara a largo plazo creo que sigue siendo una apuesta muy importante, es mi opinión personal, un poco por entrar en esa pregunta que decías del oro. Me parece que de cara a largo plazo tiene mucho sentido, pensando en un esquema en el que iremos a algún tipo de recesión. No sabemos la dureza, ¿no? Pero algún tipo de recesión. Todavía esto no está cocinándose dentro del mercado del oro y no se está descontando que vaya a haber tipos de intereses reales negativos implementados por parte de los bancos centrales, dado que la economía está resistiendo. Y por eso el oro al final se ha revertido y parece que se aleja en el corto o medio plazo el fantasma de la recesión, pero no en el largo. Entonces yo creo que eso es lo que está un poco pasando con el metal, ¿no? Pero bueno, veremos. Bueno, eso, seguid votando en la encuesta. En 3 minutos vamos a tener por aquí a Diego Puertas, así que, bueno, con mucho que comentar, de la reunión del Banco Central Europeo y con ganas yo de saber qué pensáis vosotros, si creéis que va a haber subida de 25 puntos básicos, si no, un poco pues conocer vuestra visión al respecto, porque es lo que digo, el interrogante mayor desde mucho tiempo atrás, ¿no? No conocíamos una reunión con tanta incertidumbre en cuanto a la decisión desde muchos meses mirándolo por el retrovisor. Hay una cantidad de medios de comunicación importantes que se centran en esto, en que no se sabe qué va a suceder en el día de hoy. Ha cambiado todo como en las últimas horas, en especial pues tras conocerse datos de Alemania, datos de inflación. Hay mucha división. Mucha división. Como dices gestión futura, mi respuesta no lo sé. Si es que hoy estamos en eso, ¿eh? La respuesta es un poco no lo sé, pero hay que mojarse un poco. Yo digo que una décima más a subir tipos, pero es que con mucha incertidumbre. La verdad que no lo sé. Y yo creo que ha debido haber un debate muy intenso en el comité, porque había mucha división de opiniones entre los miembros Hawkins y Dobis. Eso sí que es información que os traslado. Sí que había mucha división de opinión. Y bueno, pues está la parte de la presión alemana, que conocimos ayer también en esa información filtrada a Reuters, que quiere presionar para que no se suban más los tipos, porque la economía de Alemania ya se está dañando. Aunque el Banco Central Europeo, su principal mandato es el control de precios. Y la inflación en la Unión Europea sigue completamente disparada, ¿no? Sigue en unos niveles pues que a mi modo de entender son todavía preocupantes. Bastante. Aunque ya pues la economía tiene un daño. Yo digo de cara a lo que debería plantearse o siguiendo... ¿cómo os lo explico? Siguiendo el mensaje original del Banco Central Europeo. Yo diferencio aquí de lo que yo habría hecho, que creo que la economía de la Unión Europea ya está sobre los hilos y que unos tipos por encima del 2,5 ya era estar la economía europea sobre los hilos, y estamos en lo habéis visto antes, 4,25, con lo cual la tensión sobre la economía europea es importante. Entonces una cuestión es qué se debería haber hecho después de que pasaran los eventos de las crisis bancarias, que a lo mejor había que haber aminorado ahí un poco. Es opinión, ¿eh? Y me puedo estar equivocando completamente. El equipo de economistas del Banco Central Europeo es mucho mejor que lo que puedo opinar yo. O sea, no tengáis en cuenta mi opinión, que es una opinión como la que puede ser la vuestra, ¿vale? Y en base a mi experiencia y a lo que hablo también con economistas en diferentes sentidos. Pero una cosa es lo que opine yo y otra cosa es el mensaje tradicional que ha mandado el BCE, que es inflación, 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 cuidado, cuidado, subimos, subimos, subimos. Y si son consecuentes con ese mensaje,
hay un punto más de lógica de que quieran subir. Pero, bueno, pues veremos. En fin, vamos a ir conectando con Diego Puertas. Y bueno, por aquí con nosotros, acompañándonos, que tienes mal el rótulo, te lo cambio ahora enseguida. Pero Diego Puertas, no es Gustavo Martínez, es Diego Puertas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas. Encantado de estar por aquí. Hoy un Gustavo día vendrá especial. luego, ¿no? Gustavo vendrá luego. Hoy un día especial, ¿no? En cuanto a decisión de tipos, ¿no? ¿Cómo ves esta previa? Me parece que es un poco un disparo al aire, ¿no? No se sabe, parece que es la reunión más incierta en cuanto a decisión de tipos. Sí, esta mañana parece que estaba ya en un 65% probabilidad de subida de tipos, de 25 puntos básicos y que lo sitúen en el 4,5. Pero sí que es cierto, probablemente sea la más incierta de todo este ciclo por parte del Banco Central Europeo, que siempre ha ido un poco a remolque de lo que hacía la Reserva Federal, pero claro, y va tan atrasada que ya la Reserva Federal está en un punto en el que no hay margen para más. Y sinceramente en Europa pienso que tampoco hay mucho margen para más. O sea, en caso de que sea subidas de tipos, será la última. Y viendo la economía, viendo los últimos datos de PMI, la cosa está justa, ¿eh? Sí. Tanto PMIs manufactureros, que llevamos en recesión, o contracción más bien de la industria manufacturera, muchos meses ya. En Alemania mira lo que están sufriendo, ¿no? Que es lo que comentaba antes. Y servicios contrayéndose ya, en la Unión Europea. Con lo cual, el daño yo creo que está. Además, el retardo que hay de los efectos de las subidas de tipos hasta trasladarse a la economía real, que esto hay que tenerlo en cuenta, que quizá los efectos de ahora sean consecuentes con, o digamos, vayan de la mano de la subida de tipos que se produjo quizá hace 6-7 meses. O sea que vamos a ver cómo va afectando todo esto, y seguramente ese es el debate que tiene el comité y por eso hay tanta división de opiniones. Sí, sí, de hecho es que las manufacturas llevan en contracción desde mediados de 2022, creo, más o menos, y ya es que países como España o Italia, que estaban sosteniendo un poco ahí la parte de servicios, han caído también por debajo de 50. O sea que es que no hay margen para más. Parece que el tercer trimestre será no muy bueno el dato de Producto Interior Bruto que conozcamos de la eurozona. Y pues eso, a mí me parece, la verdad, tensar más la cuerda aún la subida de tipos de hoy. Pero bueno, parece que la habrá. Así que habrá que ver reacciones y demás, porque sí que es cierto que si miramos los índices también en Europa, pues parece un poco que no va con ellos la situación económica, porque los índices están ahí en un rango lateral bastante cerquita de niveles altos. Sí, eso, vamos, nos ha llamado la atención durante muchos meses y lo hemos comentado en otras ocasiones bastante, de separar la situación de la economía en general, la situación macro, con los mercados. Al final, Claro. ¿no? De cómo se están comportando los mercados, y es verdad que llama muchísimo la atención. Pero dices una cosa que es cierta, ¿no? Y que por eso yo me decantaba también un pelín más a la subida de tipos, viendo pues lo que estábamos hablando de la inflación. Es que la inflación subyacente en Europa Claro. todavía no está bajo control. Y siendo consecuentes con el mensaje que ellos han lanzado en términos históricos, por cierto, ha ganado el 53% de pausa, ¿eh? Vota aquí la gente del chat, ¿eh? Se decantan más porque van a pausar tipos. Muchas gracias a todos por votar, por cierto. Pero lo que digo, que yo me decantaba un poco más por la subida porque han insistido tanto en inflación, 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 y no tanto en las condiciones económicas como tal, ni siquiera en el mercado laboral, que nos manda todo el BCE, que se me antojaría difícil decir, oye, vamos a pausar ahora para luego subir en octubre. O sea, no tendría Es mucha que lógica. los últimos datos de Alemania, por ejemplo, la sitúan por encima del 6% a general, 5,5% la subyacente. O sea, es un dato bastante elevado todavía. Y de hecho, en Jackson Hole creo que fue cuando preguntaron a Christine Lagarde si se planeaba cambiar el objetivo al 3%. Pues, hicieron esos comentarios y Lagarde fue muy tajante y dijo que el objetivo es el 2%. Por lo tanto, si ese es su objetivo y están dejando un poco de lado las condiciones económicas y todo un poco lo que sucede, porque ayer veía datos también que las quiebras en Alemania se estaban disparando a niveles cercanos a los de 2020 y lo anterior era 2010, que eso también está pasando en Estados Unidos. Pero vamos, es que es normal con el endurecimiento tan fuerte que ha habido. Pero si son consecuentes con el discurso de objetivo 2% de inflación, pues parece que tendrán que seguir esa senda. Europa, la eurozona, está en una estanflación bastante considerable. Y una cosa importante, bueno, esto que dices de la estanflación, ahora lo tocamos también, pero un tema añadido que hay que comentar con todo esto es que la importación de la inflación al BCE sí le importa. Y
si pausan y el euro se debilita y se importa más inflación de Estados Unidos y otros países con el que tenemos grandes acuerdos comerciales, pues no lo van a controlar del todo tampoco. Entonces yo creo que ese es el dilema que tienen, ¿no? De si ya nos hemos pasado de frenada y vamos a ver qué hacemos. Jesús Pinazo, por cierto, buenas tardes, gracias por pasarte y saludar. Hacía tiempo que no te veía por aquí. O si efectivamente tienen que cambiar ya, ¿no? Yo creo que siendo consecuentes con su mensaje, insisto, no deberían hacer o deberían mantener esa hoja de ruta según sus pensamientos, no lo que yo pienso y lo que tú piensas, que sabemos que es diferente, pero según sus pensamientos de otras reuniones deberían mantener eso, ¿no? Ahora, lo que tú has dicho, esta inflación en Europa, quizá el contexto más complicado para una economía, ¿no? Estar en esta inflación, crecimiento nulo y inflación alta, eso es lo que nadie quiere casi, porque de recesión imprimes o haces políticas expansivas, como hemos visto que han hecho en otras ocasiones, para salir de ella, pero esta inflación es como, ¿qué hago, no? Es una situación complicada. No, la verdad es que el papelón que tiene el Banco Central Europeo es importante, incluso mucho mayor que el que tiene la Reserva Federal, porque el problema europeo es mucho más. Se queda en esa pérdida de hegemonía que no va a ser ni mucho menos a corto plazo de Estados Unidos, pero que también va a restar importancia a la eurozona, evidentemente. Ahora mismo Europa no lidera prácticamente muy pocas cosas, y también se junta en que es muy dependiente energéticamente, igual que Estados Unidos. Quizás pueda ir ahí un poco de independiente, aunque viendo reservas y demás, cuidadito, pero energéticamente Europa, la eurozona es muy, muy dependiente y por tanto se ve obligado a importar inflación, sí o sí, por la materia prima. Y estamos viendo el petróleo precisamente cotizando, no lo que tenemos en pantalla, que es el eurodólar, que antes lo compartía y ahora está completamente plano hoy, hasta que no se tomen decisiones, no se va a mover en una dirección u otra. Pero el petróleo, cuidado, porque sí que estamos viendo una situación en la que se puede ir a 90 y 100 quizá si sigue esta dinámica, ¿no? Parece que la situación del petróleo ha cambiado y esto es más inflación general, que al final dicen, no, la general y la subyacente, no, pero la general ya vimos que se traducía en la subyacente a posteriori. O sea que, vamos a ver, ayer lo comentaba con Juan Ramón Rayo también y cuidado con este esquema que tenemos. Sí. El petróleo, comentaba ahora por la web de Serenity, subiendo un 1% en el día de hoy, el West Texas por encima de 89, superando los máximos que llegó a tocar en el día de ayer, lo tengo ahora mismo en pantalla. Y también esto es importante porque es cómo se va a trasladar. No sé si, bueno, lo analizarías ayer en el dato de IPC, pero vimos como por primera vez después de muchos meses el transporte superó ya al shelter como lo que más impulsaba el dato intermensual. ¿Cómo afecta también es la parte del aumento del petróleo? Pues nos decía ayer un informe de Morgan Stanley, que seguro también vistes, creo que lo comentó Cárpatos por Twitter y yo también lo comenté pues, en mi newsletter y cosas de estas, que sumaba un 0,35% aproximadamente al dato de IPC general y un 0,03% al dato de la subyacente. Pero claro, eso entra de transporte y ahí se engloba más cosas. O sea, se traslada un poco a esa parte de transporte que está impulsando tanto al IPC subyacente, que sorprendió al alza ayer y fue la parte un poco sorpresiva al alza, el dato intermensual del IPC subyacente. Entonces ahora hay como una guerra, o desde mi punto de vista hay una guerra, sobre todo en Estados Unidos, en el IPC subyacente, entre el shelter y la influencia que pueda tener estas materias primas si se mantiene en el tiempo, pues 3 meses rondando los 90, $100, que ya muchas casas de análisis lo están poniendo por ahí. Es más, es que además yo había leído un informe también, creo que puede ser el mismo, de Morgan Stanley, con el tema de los transportes, pero en concreto la gasolina, en este dato de IPC, había pesado casi el 50% o el 50, algo por ciento. Es decir, cuidado con las vueltas de inflación, porque que pese la gasolina un 50 y pico por ciento, teniendo en cuenta que las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos están en niveles de los años 80, todavía quedan creo que un 70%, habían caído como un 30 y tantos por ciento las reservas, pero claro, niveles de los 80, ojo, y tirar de las reservas para ganar las elecciones, pero dejarse al país en un problema más complicado a futuro, quizá no sea la mejor estrategia para combatir la inflación a nivel global de manera estructural, porque son parches tras parches tras parches, y aquí estás efectivamente en guerra,
también con los países del cártel de la OPEP, que ellos quieren mantener los niveles del petróleo por lo menos sobre estos niveles. Y quizá en 100 les interesa mucho más, porque en 2022, principios del 20, o finales del 22, principios del 23, han sufrido con esa caída del precio del petróleo y no quieren llevar esa dinámica. Con lo cual, esto influye tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, que somos más importadores de esa materia prima. Es complicado el esquema geopolítico que se ha generado y cómo puede afectar en términos de precio de petróleo, de inflación generalizada y de crecimiento económico, claro. Claro, es que estoy mirando datos aquí que los comenté hace unos días. Ahora mismo Estados Unidos tiene solo 347 millones de barriles de petróleo crudo, su nivel más bajo desde 1983. Y Correcto. Recuerdo que salía el dato de que la última vez que el petróleo volvió a estar en estos niveles, en 90 a 100 dólares, desde entonces han caído 250 millones los barriles de petróleo. Por lo tanto, el papelón es bastante importante. Y ya que estamos comentando la inflación, me gustaría comentar algo que a mí me parece relevante y creo que no se le da la importancia que se debería dar. Y es que la gran diferencia en la medición de datos del IPC en Estados Unidos y del IPC armonizado que tienen aquí en la zona euro, que es que allí pesa muchísimo más el shelter y aquí no pesa tanto. Es decir, si se calculara, creo que había un informe que decía que si se calculaba la inflación como se calcula en Estados Unidos, como se calcula aquí, la armonizada estaría mucho más abajo. Por lo tanto, nos quiere decir que si se calculara el IPC, sí que es cierto que la vivienda y demás hay diferencias, pero aún así lo tiraría para arriba, por lo que la inflación en la eurozona, si se calculara como se calcula en Estados Unidos, sería más elevada. Efectivamente. Es que cuidado con estos. Que por cierto, digo mucho. Sí, sí. Es que me dicen últimamente. En YouTube últimamente me dicen, dices mucho cuidado. Me llegó otro comentario y digo, sí, digo, precaución, amigo conductor, porque es verdad que estamos en precaución. Bueno, son coletillas que cada uno tenemos, pero es verdad que yo lo veo como con cuidado, con precaución, con cautela. Me gusta utilizar estas palabras porque creo que el clima de mercado también invita a eso. No de mercado de renta variable, que parece que por técnico está la cosa solidificada y está bastante estable, pero sí por macro. Y la macro al final, a la postre, tarde más o tarde menos, se termina traduciendo. Por lo menos ha sido así históricamente. Y como ha sido así históricamente, a mí me gusta centrarme en cómo ha funcionado de la historia. Luego, si funciona diferente, pues diremos, pues mira, es una excepción histórica. Fíjate qué curioso y eso, sobre todo, qué curioso, ¿no? Pero es vamos, que la macro a mí me parece muy importante para el contexto general del mercado, sobre todo a la hora de invertir en sectores, invertir en empresas, más que el minorismo de la compañía que está haciendo. Evidentemente una empresa que lo hace bien incluso aunque haya crisis, pero evidentemente el contexto macro le va a afectar 100%. Entonces a mí me parece muy útil para eso. A corto plazo no se puede operar por macro, pero sí que el contexto, intuir sectores, intuir parte del ciclo, intuir qué puede ir mejor, qué puede ir peor, y ahí ya sí que poner el foco pues, de una forma más de microanálisis a esta compañía, este líder de este sector, este líder de esta industria, este movimiento técnico, esta situación en general. Yo lo veo muy útil para eso. total, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Porque y además que siempre es útil, o sea, seguir el comportamiento macro, no para hacer el market timing de invertir en bolsa, sino para el seguimiento de las tendencias de largo plazo, creo, ¿eh? Simplemente por ver también cómo funcionan los ciclos de capitales, como explicó aquí una vez Edgar Fernández en su última intervención, y es cierto que esto, pues para tomar decisiones de inversión afecta, ¿no? Por cierto, quiero dar las gracias a Refugio Interior, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch, a los que lo estáis siguiendo también nuevos, os invito a que le deis a seguir al canal si os gusta este tipo de contenido, esta información al momento de lo que va a suceder en la reunión del Banco Central Europeo. Vamos a tener el comunicado en 10 minutitos nada más. Y bueno, luego todas las reacciones, ¿no? Reacción al comunicado, reacción a la rueda de prensa de Christine Lagarde, reacción a todo lo que vayamos a conocer de información en el día de hoy. Bueno, dicho esto, Diego nos había preguntado, o nos habían dejado por aquí una pregunta en el chat. A ver si rescato el usuario. Porque decía que, sí, Pezcor decía que cómo invertir en esta inflación. Es verdad que es complicado, siempre la teoría de la diversificación aquí ayuda, pero si vemos lo que están haciendo los grandes gestores o hedge funds o incluso pues eso, institucionales a nivel importantes,
¿Qué están haciendo ante un clima más de esta inflación en Europa? Se están cargando de renta fija o empezando a cargar carteras de renta fija y de monetarios de manera importante para combatir pues esta situación más de incertidumbre. Pero bueno, luego pues tácticamente puedes ir o pueden, dependiendo cada uno, sin entrar en recomendaciones de inversión, pues puedes cargar la cartera para intentar conseguir esa rentabilidad adicional, ¿no? Pero un poco es eso, ¿no? En esta inflación es difícil incluso también invertir, pero pues justamente activos más de monetarios, renta fija, están funcionando bien en este entorno. No sé, Diego, ¿tú cómo lo ves? Insisto, nosotros no vamos a recomendar, pero sí podemos dar como visión personal, ¿no? De todo esto. Sí, en este momento, de hecho, en la renta fija hay un poco una guerra. Están los hedge funds cortos en niveles bastante grandes y los gestores así un poco de fondos más tradicionales están poniéndose largos. Lo miraba esta mañana, fíjate, los fondos de cobertura, hedge funds están vendiendo bonos del tesoro a niveles históricos, que esto ya lleva tiempo, lleva saliendo meses, la posición corta en los bonos del tesoro, que apostaban los hedge funds a una inflación alta por más tiempo, a unos tipos altos por más tiempo, y que ya lo anunciaban hace algunos meses y de momento, 2-3 primeros meses desde que se conocía este posicionamiento tan grande, les está saliendo bien. Y luego están los gestores más activos de fondos más tradicionales y de grandes cuentas en pues, Goldman Sachs Prime Book, Bank of America y demás, que están haciendo lo contrario. Yo desde mi punto de vista no hay mucho margen ya para los tipos más aún al alza. Sí que se pueden quedar altos por más tiempo y eso es lo que están apostando los hedge funds, pero me parece un buen momento, por lo menos, intuir que puede estar cerca del suelo ahí en los bonos. Por lo tanto, eso es lo que están haciendo los gestores en este momento. Y la verdad, la historia nos dice que que los hedge funds suelen ser un buen síntoma contrario, ¿no? Sí, Lo que están es haciendo. verdad. Entonces, Cierto, básicamente porque cierto. también actúan de formas tan agresivas que cierres de cortos ahí pues son muy masivos, que también están saliendo de China de forma bastante Importante. grande. Esto Sí, también, sí. esto yo lo estoy siguiendo mucho porque, claro, tenemos ante la situación que tenemos, sí que es cierto que la situación china, bueno, hay que cogerla con pinzas, pero evidentemente si en algún momento tiene que explotar todo en Estados Unidos, que yo desde mi punto de vista el mayor riesgo que veo en Estados Unidos y evidentemente Europa, porque va muy ligado, es un shock rápido, es decir, que empiecen a caer indicadores de forma rápida, porque desde mi punto de vista una recesión leve está descontada por las empresas. Si empiezan a fallar cosas poco a poco y se pueden bajar los tipos de forma cautelosa o volver a una política monetaria expansiva, bien, pero el problema es cómo sea rápido, tipo lo que sucedió en marzo de crisis bancaria, quiebran bancos, tal, y entra pánico en los inversores. Pues ahí, ¿qué quieres que te diga? China ha perdido ya, el Hansen ha perdido un 50%. Hay muchos índices chinos que están totalmente destrozados y si empieza a cuajar esos estímulos, pues ojito con lo que puede pasar ahí. Y bueno, Sí. dicho esto, estábamos por cómo invertir en esta inflación. Yo estoy muy pendiente del oro también, la verdad. A mí el oro ya, bueno, no es ningún secreto porque lo he compartido en todas mis comunidades y demás, de abrir posiciones en noviembre del año pasado en oro, lo veía claro y lo sigo viendo claro. El tema es, otra cosa es que de cara al medio plazo, corto medio plazo, pues haya altos en el camino. Pero fíjate, yo te iba a decir que lo que difiero en mi opinión personal con el consenso, sobre todo de bancos de inversión, economistas, etcétera, aunque hay algunos que van en la opinión que yo tengo, es que vaya a haber bajada de tipos sin que pase nada. Es que yo creo que la Reserva Federal va a mantener los tipos altos hasta que tenga señales de que no los puede mantener altos. Sobre todo por combatir la inflación y por apagar las ascuas de la inflación. Y mientras el entorno laboral les permanezca estable, esto en cuanto a la Reserva Federal y en cuanto a Europa, mientras la inflación no caiga del todo a los niveles que ellos consideran y o se produzca una recesión grave de la economía o más grave de lo que piensan, van a intentar pausar lo máximo posible. En términos históricos, ha habido pocas bajadas de tipos sin que se haya producido una recesión. Y de hecho, las bajadas abruptas de tipos más fuertes, más consolidadas en el tiempo, son por recesiones. Siempre ha sido así. ¿Por qué esta vez va a ser diferente? ¿O nos tenemos que creer que va a ser diferente y que no soft, ni soft landing, ni nada, ricitos de oro y bajaremos tipos sin que haya recesión? Me parece rarísimo esto. No sé. Pero si es que perdona, Héctor, aquí el problema es, yo para mí hay indicadores como el empleo que ya están empezando a fallar ligeramente. Te quiero decir, que nos lancen un titular
por encima de 200.000, por ejemplo, Bueno, en junio, no las tiene revisiones. sentido si 2 meses después el dato revisado sale en 105.000. Que 105.000, el baremo un poco de peligrosidad en este dato está entre 70.000 y 100.000. Ha salido 105.000, ¿eh? Y te salió un dato primero de 200.000 con el modelo ese, nacimientos-muertes, que no tengo ni idea de cómo se calcula. Y es que yo no sé si alguien sabe cómo se calcula ese dato, porque yo siempre que digo es que no sé cómo se calcula, porque un día me preguntaron, ¿cómo se calcula el nacimiento-muerte? No lo sé. No hay explicación sobre ello y por más que he buscado, sí que es nacimiento de empresas, que luego las empresas que cierran, se estima cuántos trabajadores tienen las nuevas empresas, tal cual. Y ojo, todos los meses las nuevas empresas añaden aquí 100.000 empleos por la cara. A mí eso me parece rarísimo. Y luego las revisiones pues van a la baja. Bueno, lo de Entonces, las revisiones. ¿qué intuimos a que haya fallo? Perdona, porque también, pues yo que sé, el típico discurso de pues los tipos de interés han subido 525 puntos básicos en 15 meses y no ha sucedido nada. Bueno, no ha sucedido nada gracias a los préstamos de rescate bancario. Han quebrado 3 bancos, eso te iba a decir. Han quebrado 3 bancos, ¿no? Han sucedido cosas. Han sido 3 de las 4 mayores quiebras bancarias de la historia. Que inyectaron ahí 100.000 millones, que el gráfico del balance se ve claramente, que ya se ha empezado a drenar la misma cantidad, que no ese dinero. Que ese dinero tiene que salir en 5 o 6 meses. Que a ver cómo los bancos regionales van a devolver esos 108.000 millones en préstamos de rescate bancario, que por cierto tiene unos intereses bastante grandes. O sea que si están tirando de ahí es porque lo necesitan, no tienen otra alternativa. Pues veremos, Diego. Vamos a tener una jornada muy intensa. Te dejo, que sé que tienes Sí. muchos quehaceres hoy con Serenity Markets. Luego estará por aquí José Luis Cárpatos, que también estáis los dos ahí al pie del cañón en Serenity Markets, con esa información al minuto. Seguid a Diego Puertas en Twitter si no lo hacéis. También tiene canal de YouTube. Ahora os pasa Chris por el chat las redes. Y bueno, espero que vuelvas por aquí. Te echaba de menos ya que no pasaras por el canal, pero en una ocasión como esta, mejor que nunca. Así que te espero pronto. Nos vemos, Héctor, a ver si nos tomamos algo. Chao. Claro que sí. Un abrazo. Chao. Bien, pues aquí estamos reaccionando al momento de este comunicado del Banco Central Europeo. Lo decíamos que nos parecía raro en Twitter antes, Gustavo, o ex.com, o como queramos llamarlo ahora, la red social de Elon Musk. Decíamos que nos parecía raro este descuente por parte de los economistas, o digamos el consenso, que se había equilibrado y que hablaban de pausa para subir en octubre. A mí me parecía rarísimo teniendo en cuenta los niveles de inflación. No ha habido sorpresas sobre el discurso que habían dicho previamente la institución europea, y subida de tipos de 25 puntos básicos y revisión al alza, que esto es importante también, de las previsiones de inflación para 2023 y 2024. ¿Qué te parece lo que hemos visto hasta ahora del comunicado? Bueno, me parece que yo en línea con lo que yo esperaba. Yo creo que lo que queda algo de comunicado es que el Banco Central Europeo va a ser dovish, porque los tipos de interés están muy altos. Yo creo que el Banco Central Europeo ha hecho lo que tenía que hacer, subir 25 puntos básicos. Hay que recordar que semanas antes no se descontaba esta subida. O sea, el consenso descontaba que no iban a subir los tipos de interés. A mí me parecía muy extraño también, Héctor, y bueno, yo en todo momento he pensado que iban a subir 25 puntos básicos, como así se ha cumplido, ¿no? Lo normal es que ahora sí que hagan una pausa y estén un poco al compás de lo que haga la Reserva Federal, pero lo que no puede hacer el Banco Central Europeo con una inflación subyacente del 6,5% de media en Europa es no subir, es de mantener los tipos al 4%, 4,25%, porque con eso no haces nada, ¿no? Así que, bueno, la decisión es correcta y vamos a ver, obviamente el discurso irá por el lado de que puede haber tensiones inflacionarias a futuro para justificar esta subida de tipos de interés, y lo normal es que sean algo dovish, ¿no? Pero ya veremos. Nos preguntaba por aquí Malotru24 en el chat, dice, ¿cómo puede afectar esto a los mercados europeos? De momento lo que estoy viendo, eurodólar está cayendo, que me parece curioso que esté cayendo, igual porque lo tenía descontado ya. Y los índices no los estoy viendo ahora en directo. Pero bueno, ¿cómo puede afectar en general a medio plazo esto? Porque yo creo que sí que estaba más o menos conteado, ¿no? Y en precio. A ver, había un 66% descontado, con lo cual el movimiento, yo pensaba que iba a poder, que podría repuntar el euro, ¿no? Por esa parte no descontada, ¿no? Pero ciertamente, si lo piensas bien, con los problemas que tiene Europa ya de inflación y además de ralentización, si subes más los tipos de interés, el mercado puede estar descontando perfectamente aversión por el riesgo, con lo cual es normal que se vendan euros
que no es otra cosa que apetito por el riesgo, y se intercambien por dólares, que no es otra cosa que refugio, ¿no? Así que me parece que la reacción tampoco es que sea el movimiento muy brusco, porque el euro está cotizando a 1,07 prácticamente, es que no se ha movido ni una figura. Poco, Lo cual poco, poco. Sí. Prácticamente yo creo que estaría todo descontado, pero tampoco es para tirar campanas al vuelo el hecho de que suban los tipos de interés, porque ciertamente se está revalorizando o se está poniendo en valor el euro. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque Europa tiene problemas bastante grandes, bastante más grandes que Estados Unidos, ¿no? Lo que parece más sorprendente, que nos lo dice Gestión Futura por aquí por el chat, dice que el Bund está subiendo ahora. Que el Bund alemán parece que está subiendo. Sí. Bueno, pues es por la misma razón por la que sube el dólar, sube el Bund. No Sí. es sorprendente, está subiendo el Bund porque se está buscando refugio ante un movimiento ante un movimiento de aversión al riesgo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el euro es apetito por el riesgo. Si tú te sales del euro es porque estás buscando refugio. ¿Y dónde te vas? Pues a los activos que son los que te puedes refugiar. Y esos son el dólar, el Bund, algunos valores de renta fija que también, o bonos corporativos que también protegen muy bien, etcétera, ¿no? Con lo cual es normal, ¿no? Lo raro sería que subiera el dólar y cayera el Bund. Eso sería rarísimo. Sí, sobre todo con este contexto, desde luego que sería un poco extraño, ¿no? Nos chocaría un poquito más. Pero fíjate, lo que sí parece es la dinámica de que el Bundesbank y el Bundestag y demás está ya empezando a presionar al comité, ¿no? Del Banco Central Europeo, a lo que es la directiva de todo el Banco Central Europeo, diciendo que, claro, su economía empieza a ralentizarse, a entrar en recesión y que igual se pasan de frenada. Pero no parece haber ejercicio suficiente presión como para esto, ¿no? La economía europea al final es un conjunto de países que es muy difícil hacer una política monetaria común según qué países le interesan más o no, ¿no? Bueno, pero es que además esto no se están pasando a frenar al Banco Central Europeo. Es que tienes una inflación en Inglaterra del 10%. Vale que no es el Banco Central Europeo, pero es que en buena parte de Europa tienes una inflación subyacente muy elevada. Pero es que a eso hay que añadirle que los riesgos de los bonos soberanos, sobre todo, están intervenidos por los bancos centrales, por el Banco Central Europeo. La deuda española está comprada. El principal cliente de la deuda española, o el principal acreedor de la deuda, perdón, el principal, acreedor de la deuda española es en un 30 y tantos por ciento el Banco Central Europeo. Entonces, cuando tú tienes tu principal cliente, un organismo que es el encargado de manipular los tipos de interés y por tanto el riesgo, pues entonces ¿hasta qué punto me puedes decir a mí que subir los tipos de interés al 4,5% para luchar contra la inflación del 6% es eficiente? Si por otro lado estás interviniendo el riesgo y por tanto generando inflación, ¿no? Así que ni mucho menos yo creo que, por supuesto que las presiones van a llegar, porque las economías en Europa están en recesión, pero ni mucho menos el Banco Central Europeo debería ceder, ni mucho menos creo que el problema esté cerca de solucionarse con tipos al 4,5%. Yo creo que vamos a tener que mantener los tipos elevados durante un tiempo largo, y eso es lo que el mercado tiene que empezar a aceptar y adaptar. Lo que pasa es que Europa, comparativamente con Estados Unidos, o a diferencia más bien de lo que está pasando en el país norteamericano, es que estamos en un clima de estanflación prácticamente de manual, ¿no? Y navegar en estas circunstancias es quizá el entorno más difícil para un banco central, ¿no? Es decir, bajo crecimiento muy pírrico, pero inflación todavía disparada, ¿no? Es difícil, ¿no? No, es complicadísimo, claro. Es que el Banco Central Europeo no puede regular la economía, por mucho que lo intente. Y de hecho, la existencia del Banco Central Europeo para mí es un bluff. O sea, no debería de existir un Banco Central. ¿Para qué? Si los bancos centrales lo único que hacen es apoyar a los estados a que se endeuden más y poder, en términos reales, abaratar su onerosa deuda, ¿no? Y eso es para que existe el Banco Central Europeo. O sea, el Banco Central Europeo tiene una fachada en la cual se explica o se dice, o en sus estatutos, que lo que persiguen es un objetivo de inflación del 2% y un equilibrio presupuestario y un pleno empleo, pero eso es una falsedad. El Banco Central Europeo intenta, de alguna manera, manipular los tipos de interés con las medidas cuantitativas, y lo consiguen, pero claro, para mí no es otra cosa que un apoyo, ¿no?, hacia las políticas keynesianas, socialistas y comunistas de los bancos, de los estados, e intentar en la medida de lo posible, pues todo ese populismo que se tiene que financiar de alguna manera, pues financiarlo mediante inflación, ¿no? Y eso es lo que hace el Banco Central Europeo, generar inflación para poder abaratar la enorme y onerosa deuda que tienen los estados, ¿no? Ayer estuvo Rayo por aquí y comentó una cosa muy interesante que poco se ha comentado, y es que
en muchas ocasiones subir tipos de interés puede ser inflacionario, que son, pues, Claro. que está hay teorías que van y apuntan en esa dirección y que Claro. quizás estemos en esto. Y además hablaba de la situación de déficit tanto en Estados Unidos como también en la Unión Europea, pero más centrado en Estados Unidos, que se está disparando y es lo que está aguantando, en definitiva, que Estados Unidos no entre en recesión por esa Claro. parte del tesoro que está interviniendo con mayor déficit, ¿no? Pero que esto es Claro. peligroso. Decía, esto es patada hacia adelante, peligroso y mucho más peligroso que al largo plazo. No sé cómo lo ves tú. Completamente de acuerdo. Es que subir en teoría, a priori, subir los tipos de interés lo que debe de hacer es darle valor a la divisa, ¿no? Porque al final el tipo de interés lo que marca es la preferencia temporal que tiene el individuo por la liquidez, y cuanto más alto es esta preferencia temporal, más valor a la liquidez. Pero esto no puede darse siempre, o sea, no tiene por qué darse siempre. Esto debe depender a las expectativas de oferta y demanda que tienen los individuos sobre una determinada divisa. Por tanto, tú puedes subir mucho los tipos de interés y seguir generando inflación. ¿Por qué? Porque los individuos, los agentes, no desean demandar esa divisa, con lo cual la oferta está muy por encima de la demanda y entonces la divisa se hunde y los precios se inflan, ¿no? Esto es el caso de, por ejemplo, Argentina, que tiene los tipos de interés al 100%, o Venezuela, que no para de subir los tipos de interés, pero aún así la inflación sigue disparándose, ¿no? Con lo cual, yo creo que quien tiene que poner precio a la deuda, quien tiene que poner valor al dinero es el mercado y no los bancos centrales, ¿no? Y bueno, y al final, en última instancia, son ciertamente potenciales culpables de que los ciclos económicos existan. Y está claro que estamos iniciándonos hacia un ciclo, al menos en Europa, de esta inflación. En Estados Unidos es menos claro, pero en Europa es clarísimo, vamos. Estamos más jodidos, con perdón, aquí en Europa, la verdad. Estamos jodidos, sí. Sí, sí. Oye, que te iba a decir que tú y yo, que somos muy defensores del oro y que hemos tomado posiciones, y no es ningún secreto, no es recomendación, pero es una decisión individual que hemos tomado. ¿Cómo estás viendo los últimos movimientos del oro? Que es verdad que pues ha seguido a la baja, que se ha quedado ahí estancado en esa tendencia alcista que había realizado previamente. Sí. ¿Cómo estás viendo estos últimos movimientos? Pues bien, no estoy en absoluto preocupado. Los veo con naturalidad. Está cotizando en $1.930 la onza, y hay que tener en cuenta que los bancos centrales están en un proceso de intentar generar tipos de interés reales positivos. El oro es cobertura frente a los tipos de interés reales negativos. No es cobertura frente a los tipos de interés reales positivos, todo lo contrario. El oro tiende a depreciarse cuando la moneda tiende a apreciarse, cuando el otro dinero, que es la moneda fiat, tiende a apreciarse, con lo cual yo creo que está aguantando bastante bien el embate de los bancos centrales. Ahora bien, a largo plazo no creo que los bancos centrales puedan mantener este tipo de políticas, con lo cual el oro es un must. Así que toda corrección en el oro yo creo que debe ser aprovechada para comprar. Eso sí, cada vez las correcciones van a ser menos profundas. O sea, yo veo muy complicado ver el oro ahora en $1.500 la onza o en $1.600 la onza, como lo vimos hace unos meses. Puede pasar, claro, pero ahora mismo no lo veo, ¿no? Así que 1930, teniendo en cuenta, para mí es un suelo, ¿no? En el oro. Estos niveles son un suelo, 1900. De hecho, te voy a decir más. Esto es opinión personal, no es recomendación de inversión, y que cada uno decida su estrategia y que no haga nada. A mí estas correcciones del oro me apetecen para seguir ahí dándole caña, sinceramente. O sea, yo cualquier corrección del oro, viendo la tendencia a largo plazo hablo, porque creo que a la postre los bancos centrales van a tener que implementar tipos reales negativos. No les va a quedar otro, es que no les va a quedar otro camino. ¿Cuándo? Pues el tiempo lo dirá, pero va a tener que ser así. Y siendo así ese escenario, el oro lo va a hacer bien. Entonces, por eso yo digo, correcciones del oro a mí me apetece. A mí, a nivel personal. Luego que cada uno haga lo que quiera. Sin duda ese es el análisis, y eso es lo que va a pasar. No solamente es el análisis, sino que es lo que va a pasar, Héctor. Es lo que ha pasado siempre y va a seguir pasando, ¿no? Los inversores son seres racionales e intentan proteger su riqueza en dinero que se puede intercambiar sin que pierda valor en el tiempo. Y la moneda fiat no es el caso. La moneda fiat cada vez se va a envilecer más, es decir, va a perder más y más y más valor, porque la inflación es una constante, la moneda fiat, pero es que además esta inflación ha venido para quedarse, y es probable que hablemos de inflaciones mucho más altas a futuro. O al menos lo van a intentar, los bancos centrales lo van a intentar, por la enorme deuda que tienen los estados. Mira, nos preguntaba por aquí por el chat, dice, ¿y superar el techo de los $2.000? El oro, dice, lo tiene fácil. Lleva 3 intentos ya. Yo lo que digo, que a nivel técnico, siempre que a más intentos, más posibilidad de que se quiebre ese techo. Es verdad que es una resistencia importante, pero es cuestión de tiempo. Para mí,
cuestión de tiempo. Y luego lo que dice JM Mota, ¿qué piensas de las mineras? Te pregunta a ti. Vale, la número uno, yo creo que sí, bueno, yo no creo que el dólar vaya a romper los $2.000, yo creo que el dólar va a llegar a los $2.500 y a los $3.000. El oro. ¿Qué has dicho el dólar? El oro, ¿qué has dicho el dólar? Perdón, el oro. El oro va a llegar a los $2.500 la onza seguro, 100%. Ahora bien, no sé la fecha exacta, obviamente, porque eso nadie lo sabe, ¿no? Con respecto a lo segundo, yo estoy invertido en mineras de oro. Es verdad que es un proceso lento porque, bueno, pues las mineras de oro tienen que ajustar mucho el CAPEX, tienen que hacer bien el asset allocation y en el pasado pues ha habido muchos tropiezos, incluso cuando el metal estaba en máximos, pero yo creo que ahora muchos de ellos, muchos CEOs y muchas mineras y management han aprendido bien la lección y creo que están cotizando a un múltiplo muy bajo con respecto a lo que vale el precio del oro y por tanto tienen un apalancamiento operativo bastante interesante, con lo cual yo soy muy pro en mineras de oro. Ojo, porque pongo aquí en tiempo real el euro, porque nos chivan por aquí en el chat, Gestión Futura, dice eurodólar en 1,06621, está cayendo ahora sí un 0,6%. Pues fíjate la vela que está dejando ahí, ¿eh? No, y además lo que está confirmando esto es porque las bolsas que están haciendo ahora mismo están los futuros, bueno, los futuros están subiendo, ¿no? Estados Unidos sube, Europa, el DAX está plano, el FTSE plano, no, el FTSE sube. Yo lo que creo que está pasando es un poco extraño en el mercado, ¿no? Sí, lo del dólar lo del euro dólar es muy extraño, ¿eh? Muy extraño, la verdad. O estaba súper descontado ya en el mercado de divisas, lo que había pasado hoy es venta con eso, pero no tiene sentido. No, porque cae. Estaba descontado a 2/3 partes. O sea, lo normal es que el euro rebotara. Lo que pasa es que eso pasaría en un escenario en el cual el riesgo fuera aséptico o fuera neutral, ¿no? Pero yo lo que creo que se está percibiendo aquí es que los tipos de interés, si bien pueden controlar la inflación, no van a poder evitar que Europa vaya a una recesión. Estos tipos de interés elevados, con lo cual la gente pues trata de salir de sus posiciones en euros y refugiarse en dólares. Es la única explicación que le puedo ver a corto plazo. Es que también te iba a decir que si la revisión de las perspectivas de inflación, que han sido revisión al alza, igual influye también en todo esto. Es decir, es que encima revisión al alza, contracción de la economía y ¿quién quiere el euro? O sea... Aquí, si ponemos en una balanza aquí la inflación y los tipos de interés, a pesar de que tipos de interés más altos elevan la rentabilidad de la divisa, yo creo que pesa mucho más para los inversores el pesimismo que puede traer una inflación enquistada que la solución de subir, de corregirla con tipos de interés más altos, ¿no? Vale, es que nos acaban de dar otra clave por aquí, que muchas gracias a todos los que estáis participando por el chat, que como es en tiempo real, no nos da tiempo a mirar todos los datos. Ahora lo estoy viendo en tiempo real en Investing, que se ha conocido ventas minoristas que han subido en Estados Unidos, que también eso evidentemente fortalece al dólar. El IPP, estoy viendo que es mayor del esperado, más inflación también al productor, 1,6% versus 1,2% previsto. Esto no debería fortalecer al dólar, en cualquier caso. Claro. Ventas minoristas sí, 2,47, pero veníamos del 2,64. No, pero 0,6 mensual. 0,6 mensual. Estos datos buenos puede tomarlos el mercado como un descuento, un anticipo de que los tipos de interés van a permanecer altos más tiempo, con lo cual fortalece al dólar, ¿no? Y si además a eso le añades que el discurso probablemente del Banco Central Europeo no esté siendo tan dovish como yo lo anticipaba, pues es probable que la gente se esté refugiando en dólares con respecto a euros, ¿no? Sí, por encontrar una explicación, ¿eh? Luego seguramente a medida de que avance el día, la conferencia de prensa, entendamos más todo esto, podremos hacer una foto más clara de por qué se están comportando los mercados así, e incluso puede que los mercados cambien, que esto muchas veces pasa, que habla Christine Lagarde y sube el pan, o habla Jerome Powell y te cambia un poco el contexto, ¿no? Pero de momento es lo que tenemos ahora mismo en los mercados. También hemos conocido peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos, mejores de lo esperado, 220.000 versus 225.000 previstas y 217.000 anteriores. Siguen en ese contexto positivo, porque además la media de 4 semanas cae a 224.000 desde 229.000, ¿no? Seguimos en ese contexto de que la economía de Estados Unidos resiste los golpes como el mejor boxeador, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, 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 sin duda, sin duda. O sea, tú piensas que a la mínima que haya cualquier percepción de riesgo, de desequilibrio en la economía de mercado, no en la economía real, sino en la economía de mercado, lo que va a hacer el dólar es apreciarse. Esto es un dardo envenenado a todos aquellos que hablan de la desdolarización, porque la desdolarización no solamente es una farsa, sino también es una utopía. Al menos los próximos 30 años. No va a existir tal desdolarización en los próximos años, porque bueno, pues el mercado ha adoptado al dólar como pasivo financiero por excelencia, igual que ha adoptado al oro como dinero, como activo real por excelencia monetario, ¿no? Por tanto, yo creo que nos queda dólar para rato y siempre que veamos apreciarse al dólar, lo normal es que lo haga por una cuestión de carry trade en este caso, que no es otra cosa que vender riesgo y tomar precaución o tomar cobertura, que es comprar dólares, ¿no? Mira, nunca me peino, dice, buenas a todos, ¿qué efecto tiene una inflación y una masa monetaria en aumento en el precio del inmobiliario? Y además tú que has tocado mucho mercado inmobiliario, me apetece preguntarte esto también, ¿cómo lo ves? Bueno, pues la vivienda es un protector de la inflación, con lo cual, y además es un componente muy importante en el CPI en Estados Unidos, con lo cual, mientras la oferta monetaria siga aumentando, muchos inversores que no tienen muchos conocimientos en mercados financieros se van a ir a proteger al real estate y eso va a aumentar los precios de la vivienda. Claro, otra cosa es que para corregir la inflación suban los tipos de interés, la deuda se encarezca y la demanda se deprima y a igual oferta y menor demanda caigan los precios. Pero ese es otro punto. Pero la inflación favorece al precio de la vivienda, claro que sí, es un protector de la inflación. Bueno, estamos ya a nada, 5 minutitos de que comience la conferencia de prensa de Christine Lagarde. Antes de que comience ya nos dejará Gustavo Martínez. Antes, quiero dar las gracias, que he visto varios seguimientos aquí en el canal y que creo que está habiendo bastante buena audiencia en el día de hoy con este especial del Banco Central Europeo. Quiero dar las gracias a Refugio Interior, bueno, te lo he dicho antes, pero a Dios Trueno 7 y Anjust3. Muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. Los nuevos, si os gusta este tipo de contenido, pues os invito a que sigáis el canal de Twitch. Si veis esto desde YouTube también, que os suscribáis al canal si os gusta la información económica, financiera, el análisis de todo esto, qué os ha parecido la decisión del Banco Central Europeo de subir tipos de interés, se ha pasado de frenada, no se ha pasado, que es lo que estamos hablando ahora también con Gustavo, la comparativa con Estados Unidos, un poco dejadme vuestra opinión, vuestro comentario y vuestro like. Así que bueno, ahí os lo dejo. Nos preguntaban antes, no me acuerdo qué usuario, si hay algún ETF, te preguntaban, Gustavo, dice, ¿hay algún ETF de renta fija o algún tipo de ETF de renta fija o de monetarios o algo que le hayas echado un ojo, que te guste, como para proteger parte de la liquidez? Yo sé que tú eres más de variable, pero de renta fija, ¿hay algo que sigas? Sí, hay un par de fondos y ETFs que son bastante curiosos. El otro día hablando con un banquero privado me lo dijo. Uno mezclaba un ETF que mezclaba soberanos de Francia, España, Italia y UK con algunos corporativos, pero todos investment grade, de grado de inversión, es decir, triple AA, corporativos que estaba pagando un 4,5% anual sin despeinarse, ¿no? Pero bueno, como bien dices, no soy muy de renta fija, pero vamos, lo podemos mirar. Uh-huh. Bueno, si te parece, Gustavo, vamos ya terminando, que vamos preparando ya la rueda de prensa aquí de Vale. Christine Lagarde. Enseguida la tendremos en directo. Que un placer, como siempre, tenerte por aquí. Charlar contigo Vale. siempre, ya sabes que estoy muy, muy a gusto y muy cómodo. Y vamos a ver qué nos dice Christine Lagarde, ¿no? Que muchas veces sorprende, tiene mensajes un poco contradictorios. A ver cómo le sale hoy la rueda de prensa. Vale, pues muchas gracias, Héctor, y gracias a todos por estar aquí conmigo y con Héctor. Muchísimas gracias, un abrazo grande y nos vemos pronto. Y bueno, por aquí con nosotros una vez más José Luis Cárpatos, director de Serenity Markets, en estos días tan especiales de los bancos centrales y bueno, con el papelón este que tenía ahora el Banco Central Europeo y esta reunión que parecía que no se sabía lo que iba a hacer, al final sube 25 puntos básicos. ¿Cómo has visto el comunicado por un lado y lo que está comentando en rueda de prensa, que es un poco refrito del comunicado y haciendo muchos esfuerzos por no decir que va a subir más los tipos de interés, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que aquí para empezar, no está comentando todo el mundo que ha sido algo inesperado, que había dudas sobre lo que iba a hacer, pero yo no creo que hubiera ninguna duda, porque ayer al cierre europeo los derivados monetarios descontaban nada menos que en un 75% que iban a subir los tipos. Por lo tanto,
Yo en mis vídeos estaba ya dando por hecho que iban a subirlos. Aparte que había habido bastantes filtraciones al respecto. Entonces, partamos de la base de que no ha habido ninguna sorpresa. Respecto a todo lo que está diciendo Christine Lagarde, hubiera dado lo mismo que estuviera leyendo, yo qué sé, o cantando la banda sonora de La Sirenita, ¿no? Todo lo que está diciendo no tiene ningún interés en absoluto. Lo único que cuenta es para el mercado que ha reconocido que va a pausar, esto es fundamental, ha reconocido que va a pausar, que ahí se descontaba, pero había sus dudas. Los derivados monetarios, en cuanto han escuchado la palabra voy a pausar, están descontando en un 15% tan solo que se vuelva a subir una vez más los tipos de interés en la zona euro, 15% nada más. Cuando ha empezado a hablar era el 30 y ahora es el 15. Y eso es lo importante, que además ha dado unas previsiones de inflación muy optimistas para mí, por bajas, y unas previsiones de crecimiento Disney. Y eso que estamos hablando que ha dado un 0,7% para 2023, pero eso ya es Disney. No ha debido ver lo que dijo ayer el gobierno alemán, que reconoció que Alemania no va a pasar del menos 0,3% en el año 2023. Alemania es la principal potencia de la zona euro y pondera muchísimo. Ella dice que va a subir el Producto Interior Bruto de la zona euro 0,7. No sé, quizá algunos países del sur, como España, están tirando hacia arriba. Puede ser. 2024, más 1%. Pues no es mucho, ¿no? 2025, más 1,5%. Teniendo en cuenta que esta gente siempre tiene una gran propensión hacia el optimismo Disney, lo que tenemos que esperar es un pedazo de esta inflación como un piano de grande. Y ella y todos los del Banco Central Europeo son conscientes, lo están diciendo, y esa amenaza de que, bueno, sí, a ver, están diciendo las crónicas que no ha hecho una pausa limpia, ¿no? Sino que ha hecho una pausa amenazando con que en cualquier momento puede volver a subir. Pero debemos acostumbrarnos al lenguaje de toda esta gente y este tipo de comentarios son los normales. Yo invito a cualquier persona que tire de hemeroteca, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, siempre que terminan con un ciclo de subidas, se pasan varios meses amenazando con más subidas hasta que llega un momento que se dan cuenta de que han metido la pata y entonces empiezan a bajar sin previo aviso a toda velocidad, que es lo que les va a pasar a ellos. A mí me preocupa muchísimo, bueno, hasta aquí lo que se puede analizar de lo que sabemos hasta ahora. La rueda de prensa ya digo que me parece muy poco importante. Las claves son esas. Hombre, yo creo que la economía europea está, mira, a mí no me toques, yo estoy muy preocupado, sobre todo por el desplome brutal de la demanda de crédito. El otro día le vi un tuit a Pablo Gil que decía, si no hay crédito, es como si a un cuerpo humano le quitas la sangre, ¿no? O a una planta le quitas la savia. ¿Y cómo va a funcionar la economía si no hay crédito? El crédito se está desplomando, los tipos de interés son excesivamente altos. Yo entiendo al Banco Central Europeo porque estamos en esta inflación y tiene por el otro lado la inflación alta, pero Héctor, yo creo que no pueden seguir suicidándose y seguir subiendo los tipos. No se pueden subir más los tipos, no puede. No puede. Van a tener que esperar a ver qué pasa, porque si siguen subiendo los tipos, se va a acelerar la caída de la demanda de crédito. Vamos a empezar a rozar problemas muy graves en aseguradoras y grandes carteras de bonos, o sea, toda la banca europea y todas las aseguradoras europeas, como ya pasó en Reino Unido, si recuerdas. Esto es insostenible y el crecimiento ya ves cómo está, que es muy difícil navegar en estos mares. Creo que se está exagerando un poco el efecto que puede tener la energía. Ayer me gustó mucho un estudio que hacía Morgan Stanley. Era sobre Estados Unidos, pero nos podemos aplicar el cuento aquí también, ¿no? Decía que una subida de un 10% en el precio del petróleo, por ejemplo, suele llevar a inflaciones en el índice general un 0,3% más altas en los 3 siguientes meses, pero en la subyacente, ya sabes que en la subyacente está quitado los precios de alimentación y de energía. Solo llevan a subidas de un 0,03 en los siguientes 3 meses. No pueden hacer más, hasta aquí ha llegado la historia de las subidas de tipos. La Reserva Federal está también jugando y tonteando. Nadie va a subir más los tipos de interés, hasta aquí hemos llegado. Y creo que hay demasiado pesimismo al respecto. La inflación estará alta, pero por pura lógica, los periodos estanflacionistas tienen
el límite en algún sitio y ese límite está en que si la economía se cae, pues al final acaba arrastrando la inflación para abajo. Para eso han subido los tipos, precisamente para lo que está pasando ahora, ni más ni menos. Lo importante es además que los duros del Banco Central Europeo parecen estar ya más calmados y bueno, la historia de que la presión inflacionista sigue muy fuerte, pues ¿qué va a decir? Es que es verdad, sigue la inflación muy fuerte, pero ha llegado un punto en que, hombre, supongo que todo el mundo será claro, tendrá claro, perdón, que esto va con un cierto retraso. Ya estamos viendo mucho daño en la economía y muchísimo más que vamos a ver. Si es que van a hacer más daño, si ahora mantienen los tipos muy altos durante más tiempo de la cuenta, que si hubieran subido en lugar de un 0,5, un 0,25, un 0,5 y hubieran prometido que hasta aquí hemos llegado. Esto va a seguir haciendo daño, Héctor. Sí. Pregúntale a tu vecino, a tu hermana, cuánto están pagando de hipoteca, cómo se les está yendo todo, el nivel de pobreza que estamos asumiendo todos. Entonces, pues mi opinión es que hasta aquí hemos llegado, que esas previsiones hasta 2025, es que fíjate que hasta 2025 hablan de crecer y son muy optimistas, que yo creo que estas cifras no se van a dar, apenas un 2, un 3% en 3 años, casi. Eso es Esta inflación de bastante manual. preocupante. Eso es esta inflación de manual teniendo en cuenta las previsiones de inflación revisadas al alza, además, por su parte, y con ese crecimiento pírrico. Europa es esta inflación que es el entorno más difícil de navegar. Y con respecto a esto que... totalmente. Y con esto que dices del crédito, que me parece muy interesante, y además he estado hablando de riesgos de crédito en estos últimos programas, creo, y me da la sensación que es como cuando jugabas a las maquinitas de los recreativos y decías, se me acaba el crédito y te sale game over, ¿no? Te sale game over, se acabó la partida. Da la sensación de que este es el game over del Banco Central Europeo, de decir, ya está, se acabó, hasta aquí hemos llegado, Sí, sí, no jugamos no más, puede más. y a ver qué pasa. Y a ver qué Ahora pasa. todas estas películas que cuentan, pues bueno, pues hay que mantenerlas con un cierto escepticismo, porque ya te digo que históricamente ningún banco central ha dicho hasta que llega la subida de tipos. Siempre cuentan estas películas porque están muy inseguros. Yo, la pregunta que lanzo es si confiamos en esta gente para conseguir salir de un periodo estanflacionista que, como muy bien dices, es el periodo más difícil. Se decía que el periodo más difícil era el de Japón, que estuvo en un periodo deflacionista, crecimiento nulo, inflación nula, todo era nulo. ¿Qué va? El difícil es este. Esta El de inflación, Japón sí. era difícil, pero este es mucho más difícil. ¿Está preparada esta señora que estamos viendo ahora en pantalla? Lo dudo muchísimo. Hasta las muestras que han dado hasta ahora. Todas esas batallitas entre duros y blandos tampoco me convencen. Yo solo quiero recordar que esta misma señora en ese mismo estrado nos repitió hasta la saciedad que la inflación era transitoria. Punto. ¿Cuánto nos Luego, la creemos? no confío en ella. ¿Cuánto no nos la confío en creemos? ella. Porque que tú lo digas, que yo lo diga, que estamos nosotros solos intentando hacer lo que podemos, como mucho nos puede ayudar alguna persona, pero que lo diga una persona que tiene una legión de economistas asesorándole y estudiando la economía y que tan fresca salga ahí a decir que la inflación era transitoria, no tiene credibilidad ninguna, entonces no te puedes fiar. Esta gente nos va a llevar por mal camino y va a terminar como siempre. Esto es como aquellos que dicen, voy a promediar, esa palabra que tanto daño ha hecho cuando se invierte en bolsa, voy a promediar. Promediar es que cuando algo cae en picado, tú vas comprando conforme cae porque se supone que estás promediando, lo que estás haciendo es suicidándote la mayoría de las veces. Bueno, pues la historia con esta gente siempre acaba igual. No consiguen encontrar nunca un punto medio ni un punto de estabilidad. O se cargan la economía o aguantan y aguantan hasta que la recalientan tanto que te estalla por el otro lado. Entonces, siempre ha sido así desde el principio de los tiempos y yo a lo que espero pues es ahora una recesión fuerte y rápida, ya estamos en ella en Europa, no queda ninguna duda de que estamos en ella, no todos los países, pero sí la mayoría, y una recesión en diferido en Estados Unidos que me sorprende que no vea venir la Reserva Federal. Esperen un poco a los efectos retardados de este tipo de cosas. El daño va a ser morrocotudo y luego esa teoría que tienen muchos del Banco Central Europeo de que no pasa nada. Si te pasas por arriba, luego bajas un poco los tipos de interés y las reglas, como si fuera un videojuego. Bueno, pues me he pasado un poco, estoy jugando a las 7:30. Uy, ¿qué me pasa? Bueno, venga, la próxima me quedo corto. No, eso no va así. Eso no va así. Tú no puedes compensar con bajadas de tipos si has hecho un error
hora de política monetaria los ha subido más de la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo les comprendo hasta aquí, pero no les perdono. No les perdono, porque una legión de analistas, entre los que estabas tú incluido, les dijeron a estos señoritos, la inflación no es transitoria, tenéis que subir los tipos ya, y no hicieron ni pastelero caso. Aguantaron demasiado y ahora estamos donde estamos. Y ahora la pregunta es, José, con todo esto, que estoy de acuerdo en el análisis, que lo avisamos aquí, lo avisaste tú, lo avisamos muchos, el tema de la inflación no transitoria. ¿Se han pasado de frenada ya? Porque ya parece que es inevitable que se han pasado. Bueno, no sé, puede que sí, puede que no, es muy difícil calcularlo, pero desde luego esto no aguanta más. Están crujiendo las cuadernas de la economía. Están crujiendo las cuadernas. Invito a ver los datos de M1, M2, M3. Son impresionantes, con crecimientos negativos. El dinero en circulación está en unos niveles muy bajos. Invito a ver sobre todo ese dato de demanda de crédito. Yo lo espero cada mes con los pelos de punta, porque es muy preocupante. Demanda de crédito que se desploma entre las empresas y también entre los particulares. Los bancos dicen que es que no les piden los préstamos, ¿por qué te los van a pedir? Si está todo el mundo ya con la soga al cuello, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil. ¿Se han pasado de frenada ya? Pues no lo sé. Desde luego lo que está claro es que están muy al límite. Ellos sí que son conscientes, creo yo, de que una sola subida más, y aquí se lía la de Dios es Cristo, como se suele decir. Y nos vamos montamos el Belén antes de Navidad, como vuelvan a subir los tipos. Entonces, bueno, pues todas estas historias, esto es como cuando se reúne el Parlamento, ¿no? Que te quedas durmiendo ahí de lo que dicen y luego al final, según lo que diga el presidente de cada partido, le votan todos los demás. Yo siempre me he preguntado que para qué sirven entonces todos los que están ahí sentados. Pues esto es un poco igual, ¿no? ¿Qué más da lo que digan? Si al final no, es lo que es. Entonces, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Todos estos señores tan serios, hasta de Guindos ahí con esa cara de chico duro que pone, no me creo nada en absoluto, y vuelvo a recordar que este señor también dijo que la inflación era transitoria. Y no tienen perdón de Dios, Héctor, porque ¿tú sabes cuántos hay contratados en el BCE? Se puede buscar por internet. Estamos hablando de una nómina alucinante en economistas, asesores y todo tipo de cosas. Pues hombre, algo deberías haber visto, ¿no? De que la inflación no era transitoria. Pero es que les cuesta mucho cambiar de ciclo. Es aquí mucho componente emocional, de prestigio personal, no quiero quedar mal. Bueno, pues sigamos con este partido donde el árbitro pitó un penalti que no era, nada más empezar el partido, inflación transitoria, y ahora está pitando penaltis que tampoco son para compensar el primer penalti que no era. ¿No será mejor deja de pitar penaltis, intenta pitar lo que es y no multipliques tus errores, ¿no? Mira, yo no confío en ellos. Estoy muy preocupado. Vamos a mirarnos los datos nosotros solos y te puedo asegurar que a nivel, yo me muevo bastante con gestores y demás europeos, nadie les cree. Y ahora, atención a la verdadera reunión, que te lo digo todas las veces que se reúne el Banco Central Europeo, y habrás observado que ni una sola vez falla. Esta señora nos ha contado una película. Ahora pone la sonrisa Profiden y todas esas cosas que hace ella. Se ha hecho buen blanqueamiento dental, sí. Esa película nunca es la real. Luego hay una filtración de la agencia Reuters que suele salir al cabo de una hora de que ella se calle de la rueda de prensa ya de una vez. Como la de ayer también. Enteras, ¿eh? Como la de ayer, que también ayer hubo la filtración de se van a revisar los datos a la baja y al alza de la inflación y la baja del crecimiento. Exacto. Justo. Pues dentro de una hora, Reuters filtrará que fuentes internas del BCE le han dicho que en la reunión ha habido un grupo que ha dicho, yo qué sé, que los tipos tenían que bajar más o subir más o quedarse igual, o que había un núcleo duro que ha intentado mantearla a Christine Lagarde, o no sabemos. Atención a ese dato que para mí es el más importante de la reunión, y que yo creo que lo filtra interesadamente el Banco Central Europeo, que es lo mismo que hace la Reserva Federal con Nick Timiraos. Yo creo que es lo mismo, exactamente lo mismo. Utilizan una especie de canal alternativo no oficial, pues para cosas que no pueden decir en público, eso es lógico, ¿no? Un poco por decoro político y todas estas cosas. Vamos a estar atentos, a ver qué se dice por ahí, a ver que seguro que se va a filtrar lo que opinan los duros y demás, y lo que van a hacer. Mi apuesta es que hasta aquí hemos llegado, tanto Banco Central Europeo como Reserva Federal. Estoy casi convencido y además en este momento a mí quien más me preocupa ya no es Banco Central Europeo ni Reserva Federal, es el Banco de Japón. Estos sí que llevan una empanada que no saben ni si ponerse a servir ni contratar servicio, no saben qué hacer.
y tienen una capacidad de mover mercado de bonos que está sufriendo mucho con todo esto, bastante importante. En cualquier caso, atención a la interpretación del mercado, que es la que cuenta. El Bund alemán está subiendo 0,61%. Ahí tienes la opinión de los operadores en bonos respecto a lo que va a pasar. No subiría el Bund un 0,66% después de una subida de tipos presuntamente inesperada, si no fuera porque hay un cierto convencimiento de que no van a subir más. Así que pues yo creo que estas son las claves. Malas noticias para el euro, porque aquí lo que se ha reconocido hoy es que estamos en una estanflación, ella misma lo ha reconocido, creo que es otra de las conclusiones importantes, lo ha reconocido, ha dado unas cifras y unas previsiones que están clarísimas. Por lo tanto, pues nos tenemos que atener a eso. Eso es muy malo para el euro porque la economía de la zona euro no van a subir más los tipos, no se va a cerrar más el spread con Estados Unidos y vamos a tener problemas económicos serios, mientras que Estados Unidos va muy diferida a la recesión. No parece que vaya a aparecer hasta junio del año que viene. Hoy mi compañero Diego Puertas estaba estudiando los lapsos de tiempo que hay entre que dejan de subir tipos y cuando aparecen las recesiones, y en Estados Unidos era de 11 meses. Dejaron de subir tipos en julio, podría llegar en junio y no pasaría nada, es dentro del promedio, incluso se podría retrasar más. Entonces, claro, el euro va a bajar, va a estar débil, parece que no vamos a tener que preocuparnos mucho de coberturas de divisa, los que tengamos inversiones en dólares y la moneda base en euro, y los bonos, pues espero que a partir de ahora puedan empezar a respirar un poquito. En cuanto a las bolsas europeas, mal, mal. Aquí lo que viene no es nada bueno para las bolsas, malo por la recesión y malo por la inflación, malo por todo. Entonces, no parece que sea el panorama mejor para romper resistencias, esas resistencias que tiene Eurostoxx y DAX en los máximos del 2021. Una vez más, Héctor, las hermanitas pobres de las bolsas mundiales. Esta mañana he puesto un vídeo, una imagen en el vídeo de apertura que he hecho que daba ganas de llorar, que era el flujo de dinero de los inversores extranjeros hacia las bolsas europeas. Bueno, o sea, Para llorar bien, ¿eh? había que avisar al vecino de abajo de que le está cruzando el gráfico, el suelo, ¿no? No, nadie nos quiere. Nos hemos quedado para vestir santos, Héctor. La Sí, bolsa sí. europea se ha quedado para vestir santos. Y pasa igual en la China, fíjate. En la China también están saliendo mucho la mayoría de institucionales. Hay un poco de divergencia entre institucionales y algunos hedge funds. Pero claro, eso también da que pensar, de decir, oye, igual oportunidades, pensando en que hay una capitulación ahí más clara, ¿no? No sé, Sí, como idea. en China los flujos de salida están en niveles altísimos. Nadie quiere estar ahí. Además, hay una tendencia bajista tremenda. Es que no levantan cabeza. O sea, es que no hay Sí. 2 días seguidos que veas a la bolsa china subir. Entonces, efectivamente, hay un movimiento de flujos de salida también enormes. Y el dinero, pues, sigue yendo para Estados Unidos y algunos emergentes que no son China. Al final, el gran problema es lo que dice el gran Ray Dalio hoy, que ha dicho, pues a mí me parece que el cash es la mejor inversión ahora mismo, tal y como están las cosas. Y también me ha sorprendido mucho ver a Goldman, que ha publicado una tabla con sus ponderaciones, sobreponderaciones y tal, en todos los productos, todos, materias primas, bolsas, bonos, y el único producto donde sobreponderaba era en cash. Todos los demás, neutral. Claro, es que al final, Héctor, te están dando un 5% en cash. ¿Y para qué? La gente no se quiere arriesgar con este lío que hay, con este lío de bancos centrales y con este lío de estanflaciones y de Dios sabe qué, ¿no? Pero bueno, no te preocupes, que ahora todos los políticos europeos montarán su circo y desviarán la atención para que no pensemos en esto. No te preocupes. Hombre, no lo Son dudes, no lo dudes. grandes expertos, grandes expertos. Pues ya concluye la rueda de prensa de Christine Lagarde, larguísima como siempre, que lo hemos comentado en múltiples ocasiones. Se ha tirado más de una hora o una hora prácticamente hablando, reincidiendo en lo mismo, básicamente. Yo creo que en la parte de la lectura del comunicado y lo que dices tú, atención al final, casi con leerte el comunicado tienes lo que va a decir en rueda de prensa, porque luego ella se pierde y está muy, muy difusa y muy confusa a la hora de comentar. Pero bueno, la parte del comunicado parecía lógico todo lo que decía, y el análisis que has comentado por tu parte, que va en la línea de que las cosas no pintan bien, como
como se solía decir en juegos de carta aquí tradicionalmente españoles, pintan bastos, ¿no? Parece para la economía europea, por desgracia. Mira, Y te voy a leer un tuit de un analista que me gusta, Axel Merck, Ujú. sobre lo que ha dicho Christine Lagarde. Es que no puedo coincidir más. Dice, Lagarde ha estado hoy pegada al texto preparado, es lo que ha hecho, no se ha salido ni una coma del texto. Explica que no alcanzarán su objetivo de inflación hasta el cuarto trimestre del 2025. Cada vez que le preguntaban, bajaba la mirada y literalmente decía, bla, bla, bla. Lo que bien podría resumir la gimnasia literaria presentada hoy. Eso Muy es lo que ha acertado, hecho. ¿eh? Y muy, Sí, muy es lo que ha mordaz el hecho. tío. Sí, 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 sí. No nos sirve de mucho. Bueno, pues ya sabemos, resumiendo mucho, pues que el Banco Central Europeo ha decidido pausar, lo ha anunciado, ha dicho literalmente, los tipos están a un nivel ya lo suficientemente altos como para, en fin, estar poniendo en marcha el que se cumplan sus objetivos. Han amenazado con volver a subir más, pero de momento pues han reconocido la pausa y los derivados monetarios pues no se creen nada y ya dan esta pausa por definitiva. Yo creo que es lo que tenemos que considerar. Vamos a ver si ya con esto, pues los bonos que están sufriendo mucho, pues consiguen recuperarse porque la economía, las bolsas, todo necesita que los bonos se calmen. Especialmente hay que vigilar como he visto por ahí algún analista hoy que advertía sobre el MOVE. El MOVE es el VIX, pero de los bonos, eso se tiene que calmar. Como no se calme, vamos a acabar todos mal. Parece que se está calmando. Vamos a ver si todo sigue y la semana que viene tampoco vamos a tener ninguna sorpresa. Timiraos ya solo falta que ponga una valla publicitaria en la carretera diciendo no van a tocar No van a los subir tipos, tipos. No van a subir no van a tipos. hacer nada de especial y que todo el mundo esté tranquilo. Y la Reserva Federal está fijándose en las métricas a más corto plazo de la inflación, que lo que hacen mucho es anualizar la inflación de 3 meses, la inflación de 6 meses. Y es que anualizando la inflación de los 3 últimos meses le sale ya cerca del objetivo, le sale un 2,4. Eso es un juego matemático un tanto relativo, ¿no? Pero no para decir que se están fijando en eso. Y además, Timiraos dijo, hay un gran cambio de corriente y de opinión dentro de la Reserva Federal hacia la moderación. Así que, pues vamos a ver, vamos a tener que desempolvar todo eso de todo lo poco que sabemos de periodos estanflacionistas aquí y a seguir apostando que si el soft landing, que si el hard, que si no sé qué, o el no landing, yo apuesto a que tenemos una recesión en diferido que se va a comer frita con patatas y un poquito de guarnición la Reserva Federal. Sí, porque están mirando al cielo, ¿eh? O sea, están mirando las musarañas, ¿no? Como se suele decir. Y lo que les faltaba es que hoy ha salido un dato de ventas al por menor bastante alto. A mí me ha sorprendido un poco, tengo que repasar eso. Ya sabes que soy a veces un poco Hmm. escéptico, no me cuadra el dato ese que ha salido por muchas razones que serían muy largas de explicar, pero el caso es que ha salido muy alto. Esto les va a envalentonar más aún. El consumo está fuerte, tal cual. Ya hay quien dice por ahí, esta economía que ha resistido todo, ¿cómo va a tumbarse porque se pongan otra vez los pagos de préstamos estudiantiles y por 4 tonterías? Esto es la máquina del movimiento eterno, etcétera. Todas esas frases se oían en el 2008 y mucho. La economía de Estados Unidos ha encontrado el movimiento eterno. Aquí no hay quien la tumbe, ya verás tú ya. Veremos, Ya veremos. sabes. Yo te iba a decir que te contaré porque, y os lo digo ahora aquí, ya que se lo digo aquí a mi amigo José en directo y ya que estamos cerrando el programa, lo comento, hay posibilidades de que vuelva a Nueva York antes de final de año, así que si vuelvo y además ya sabéis, a mezclar trabajo con visitar cositas por allí que me gustan, pero si vuelvo os contaré porque seguramente haya que contar cosas. Así que igual antes de final de año volvemos por ahí y haciendo A contenido ver y si le demás. regalas a los amigos un póster de Wall Street, hijo, porque estoy buscando por ahí por las tiendas online que no hay nada, no me lo explico. Hay que comprarlo a la tienda de allí, me lo vas a tener que regalar. Pues, Bueno, pues ya me dices las medidas y lo miramos. Claro que sí. lo más grande posible, lo más grande posible. Pues oye, José, un placer tenerte por aquí. Estaremos contigo también la semana que viene con el especial de la FED. Como dices, está muy cocinado ese tema, pero seguramente deje alguna pinceladita ahí en ruedas de prensa y vamos a ver qué Sí, porque, comenta porque Powell. ¿sabes qué pasa? Que es que qué distintos son a la hora de las ruedas de prensa Lagarde y Powell.
Lagarde es, lo que decía este señor en Twitter, es muy pegada al texto, muy poco amiga de salirse de la historia, y en cambio Powell es muy creativo, demasiado creativo. Con él nunca se sabe. Efectivamente. Pues José, que tengas buena tarde. Ya hemos pasado el trance de Lagarde, así que nada, nos vemos pronto. Yo me quedo ya despidiendo el programa y un placer como siempre tenerte por aquí. Por cierto, Nada, gracias a visitadle. ti. Iba a decir que le visitéis en serenitymarkets.com, sigáis la página y el canal de YouTube de José Luis Cárpatos, que estabas ahí en... No sé si has conseguido ya ese nivel psicológico, ya lo has roto, o estás ahí todavía... Sí, ya hemos pasado los 40.000, que no había Ahí manera. a Yo ya tope. Muy hasta bien. pensaba que el algoritmo me estaba yendo a la contra, porque no sé, se quedó en 39.999 durante semana y media, no había manera de pasar de ahí. Estamos en 40.200 y pico, ya está, ahora vamos a por los 50.000. A ver si lo Eso, pues conseguimos con la ayuda de todos. seguirle ya por los 50.000, a que seguramente lo consiga pronto. Un abrazo, José, cuídate mucho. Gracias, hasta la vista, saludos. Chao.